Garifuna American Heritage Foundation United proudly presents the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy online. It's every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time, 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbroots.com in the Bronx, New York, and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or handout from Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio programs will be recorded and archived on YouTube's GAFU channel for on-demand features. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund and the William and Flora Hewitt and the James Irvine Foundation. Ok, bienvenida esta noche al profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, a quien le damos un cordial saludo, un fraternal abrazo a través de la distancia, quien se encuentra en la ciudad de Guatemala para nuestra próxima lección en Garifuna. Bienvenido, Buiti Guño, Arufudahati, Ida Piña, Guño To. Buiti Guño, Ronis, un cate lita dan. Buiti Guño Honsun, Agamba, Mutu Dawada, Watu, LMB Roots, Tausun Lamida Meriga, bueno, Lu, Yarabela, Wafani Halawaba Lubido, Uma, quem sabe, La Urwa, Wafani Haneim, La Fuente de Uno Verero, on aprende a mali banho bangueira tiga aprende ne la burgonha seremi no motiuti lá o haguba da guama lugiara bela o larufu da home herero lejon. Buenas noches a toda la audiencia de LMB Roots y Radio Centroamérica, bueno, también a todos los organizadores del programa, incluyendo la página de GAFU, en sus diferentes actividades. Mil gracias a ustedes nuevamente por permitirnos ingresar en la intimidad de sus hogares, perdón. Hoy compartiremos otra lección más con ustedes sobre el aprendizaje de este idioma tan valioso para nosotros, que es el idioma garífuna. Bueno, como todos los idiomas, hoy compartiremos algo con ustedes bien vistos ya, bien compartidos en la página de GAFU. Hoy hablaremos de los triptongos en idioma garífuna, que son tres: Guayano Hamurusu, Luagu Triptongo, Guafanin Hahuma, Luagu Ti Lacharogu, Largiti Ame Wadigni, Ken Wadigni Lau Ligira Gualau Wale Atgribin. Aba Witu, ejemplo Mulani, Ida Oyalita, Lu Aprenderina Wamani, Aba, Keisi Lita Luarogo. ¿Qué son los triptongos en idioma garífuna? El triptongo o los triptongos en idioma garífuna se emplean cuando en una sílaba ocurren tres vocales diferentes o dos iguales y una diferente, y en medio de dos vocales débiles, y que al igual que los triptongos de la misma forma no tienen vocales con doble o larga pronunciación. O sea, esto, al igual que los diptongos, no tienen vocales con pronunciaciones largas. ¿Se recuerdan de la A, E, I, O, U? Garunati, Chayumati, Gagiriti, Luma, Gaguti. Italiati, Yarabela, Watatu, Lauguyen, que vergu, Waren Unehon, Lita Garifuna, Anihen Urwa Triptongo, Leia Triptongo Lveli, Urwa en letra la Badnova. En idioma garífuna existen tres triptongos que son Iei, Uai y Uag. Iei, Uag y Uag. Se componen de esta forma, vamos reiterándolo, Abalacha Huitara, ya de aquí Waren Unehon. Iei, Uai, Luma, Uag. A continuación le mostraremos algún listado con palabras formuladas con triptongos, y ya la sigue Warudu, Piu
Dimure hun le achar wati lau triptongo kenya han lau la biridunwa yara tien guarufu ne hun lau larinha gunwa tumati la rilidon chumaga o asibanyolo gayara ti wayano alwago abuleita piama yelita abuleita ani aba triptongo le furumieti iei abuleita olvidar arige a verlo, amarida, a casarse, furiegi, orar, oración, furiegi, orar, oración, magadieti, está bien, se encuentra bien, mariei, boda, giarati virit nehun, larigón, anihilita liridunua, hadairuba, biama, e quem gaba diptongo pero lida ti la biridunyo hadairu bekenda lida ba diptongo abulida ariche amarida furiegi magadieti luma marie ligia furumeti bei diptongo le wapani habe kuma gunyo le kiara tigeti wasi luagu wai abagelida ge diptongo wai tuweye kiara tige wayano alwago tuweidige dounuge wadairu bein lueidig anige wadairu bein lueidige luei luma tuwei kayara ti wafani anihuma larigon lu aprendere na humani muna daqui beti lachrogun vereru garifuna kiara ti wayano alwago wai abati wadu wafani ha fiu de moi huma en tuweidige lueidige luei tuweidige de ella provino o por ella tuweidige por si acaso en un dado caso o en un dado lueidige por si acaso en un dado caso lueidige por si acaso en un dado caso luei por él tuwei por ella uei palabra utilizada en conversaciones largas o cortas uei palabras utilizadas en conversaciones largas y o cortas uei yo se utiliza dimore migifeti o dimore le nyerereti itania ke wagohalu kera tie wafane ni huma wag atamuri dokwa sansi wati dimore ile lida lagumu home atamuri dokwa reunión reunirse organizarse unagu siembra o siembras ahí haumuti sansi wala lida liridunua notamos que tiene un cambio en su pronunciación. Este último triptongo notamos que tiene un cambio en su pronunciación, más no en su escritura. Chilugua, llegar, llegaron. Gateigua, se arruinó o estar arruinado. Huichagua, costura. Zafagua, se soltó o se ha soltado. Podemos platicar o compartirlo nuevamente con ustedes. Y ahora si Wachagune Huma, Lau Triptongo, Wa Adamri Dokwa, Sansi Guati, que en Guanajuato Sansi Guati, Lida Liridunua, pero más Sansi Guati, Lida la Buridunua. Reunión, reunirse, organizarse. Unagu, siembra o siembras. Chilugu, llegar, llegaron. Gadeigu, se arruinó, está arruinado. Huichagu, costura. Zafagu, se soltó o se ha soltado. Explicaba ahí para nuevamente hacer referencia que tiene un cambio en su pronunciación, más no en su escritura correcta. También podemos compartir con ustedes un ejercicio que está abajo, que forma número 3, tomando en cuenta
que este material es el número del libro número 2, Tani Garridia número Biama, es un leguafane de Bejumariti Huele. Aplicando el aprendizaje que llevamos hasta el momento, queda como ejercicio realizar 3 oraciones cortas con diferentes triptongos en idioma garífuna y luego procede a su debida traducción. En su totalidad los ejercicios sumarán 9 unidades, 9 unidades. El ejercicio 0 te servirá como ejemplo. Kiara tiwayano lo hago, abala lacho guñua, uro eres ulancaba triptongo, que me tle sujati lichu banefu eres leti furumeti ejemplo, que le cararugo, la hudu batijun lugar vela hosirune o hayusune, que en aba ejemplo. Anihi iei, guay, tuma uan legua ben guayano, legua pane a beguma. Quiera titiwaliza nei ejemplo, nei puga amarita, me iré a casar. Areita beigi, luei, leigi nei pamule. Guarda tu comida para que no se la coma tu hermano. Chilugua Badari, llegó tu novio. Chilugua Badari, ¿llegó tu novio o llegó tu novia? Tiene estas dos variaciones por los géneros, ¿no? Chilugua Badari, ¿llegó tu novio? ¿Llegó tu novia? Bueno, dejaré las palabras allá para la central de Los Ángeles, California. ¿Estamos bien ahí, Ronnie? Yes, ladies and gentlemen, you're listening to your weekly radio show, Garifuna Language and Culture Academy online through an effort from Garifuna American Heritage Foundation, GAFU, and with partial financing from the Alliance for Traditional Arts, ACTA, Alliance of California Traditional Arts. I want to send a big shout out to our listeners in Belize, in Guatemala. We have a wonderful audience through radiocentroamerica.com, as well as this station right here, www.lmbroots.com. We invite you to join us on our Facebook page. The Facebook page is Garifuna Language and Culture Academy. Everyone is welcome. We don't discriminate against anybody. If you're willing and able and ready to learn, the doors are open. You are welcome to join us so we can share with you the richness of the Garifuna culture. So we shall continue again. Don't forget, this is week 3 of session number 3. The first session was back in, I think it was February or March, with Dr. Theodore Aranda, who gave us the first 8 weeks on Garifuna history. And then the following 8 weeks was the first session of the Garifuna language, Let's Learn Garifuna, with Professor Elmer Mauricio Enriquez Bermudez. He is live from Guatemala City, and he happens to be also the Presidential Commissioner on Racism Against the Indigenous People of Guatemala, Garifuna representative. So, again, continuemos con el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez a través de www.radiocentroamerica.com y www.lmbroots.com en el Boogie Down Bronx. Adelante. Tereme, Ronnie. Gayara tie was griloago lumak igiri lida vereru garifuna. Lumak igiri lida vereru garifuna. Ka hula lira ni duhenyu lu ganyara bila ayin fuse wabei walika aba garada walika aba artikulu lida garifuna lu ganyara bila kufaranda wa mano lida luarogo abati wayengu neitara lida chumago asiguaño los signos de puntuación en idioma garífuna. Explicaba esto en idioma garífuna, valga la redundancia. Si nosotros deseamos redactar, deseamos leer un artículo, una carta, si deseamos expresarnos en nuestro idioma, también vale la pena aprendernos los signos de puntuación y cómo emplear los mismos. Vale la pena aprenderlo, ya que como todo idioma sabemos de que tiene sus
signos de puntuación y por eso hemos traducido esa parte para ustedes, para que sepan cómo se llama. Pues actualmente son pocas las personas que lo ocupan, pero deseamos darle énfasis a esto a través de este aprendizaje. El buceto alu que ayer vela la aprender una lia luarugu la uti le wafani habihuma tira que dawada wa tuton la diga lesma wa busuru belu que ayer vela woso ne vere lida luarugu lia lubudu kiara titi guayano ahuma murusu luagu italia la lacharugu lumak igirin lida vereru garifuna signos de puntuación y idioma garífuna. En el idioma garífuna, al igual que otros idiomas, para poder tener una buena perspectiva de su escritura, lectura y su pronunciación, deben emplearse los signos de puntuación para su fácil entendimiento. Al costado izquierdo encontrarán las gráficas de cada uno de los signos de puntuación y al derecho el significado en su forma correcta para escribirlo en idioma garífuna, seguido de su traducción en español. Eso servirá para todas aquellas personas quienes están deseosas de aprender, escribir, hablar y leer en idioma garífuna de manera correcta y que actualmente cuentan con el apoyo de los y las instructoras de clase o los colegas que tenemos en diferentes países. Podemos citar los mismos. Pues que podemos ir hablando y mencionarlos, que hallar a ti a un viri dunei, era ti que guayano a lupugiri, cada balita que lo más que lita garífuna. Ya a ti guayano a lau puntos suspensivos, abalas gregidonio lita garífuna, que en igiri, kakupiriguati, kapugiriguati, igiri, kapugiriguati, ligia puntos suspensivos ve guanya lo lida chumag igiri gapugiriguati. Y ahora sí que voy a no los 2 puntos, piama igiri, 2 puntos ligia piama igiri ve. Y ahora sí que si voy a no lo coma, aboviri dunei que ili, coma ligia ili ve, lita vereru garifuna, punto y coma, igiri luma ili. Punto y coma, ili luma igiri, gayara tige wayano alo comillas, aboviri dunei, herera glei liya comillas, guapare heta le humani duen, lu gaya bela, guan richun watamina, lu aprende lu aguti vereru, lida lu arogu, ahin gayara aprende ne sungu, beitimati. Gayara tige, wayano alo agu, abrir comillas, liya lao richu, herera glei. Abrir comillas, la hecho Herrera Gley, Lumati cerrar comillas, la Tauru Herrera Gley, la Tauru Herrera Gley, paréntesis, Taruguati, diga paréntesis, Taruguati, abrir paréntesis, la hecho Taruguati, la Tauru paréntesis, que ahora ti vayan a la Tauru, Taruguati, Lumati línea, Fiuguati o Fiuti. Línea, fiuguati o fiuti, guión, ya la sigue guayano, un guión fiuti, ya guión ya la sigue guayano, el guayano, un guión fiuti, lumati, guión bajo, lebre ahí suave, lida correo electrónico guayano lo hago, ya la sigue guayano lo hago, fiuti, una bugueti, cada lo mucho que lo más que lida verero garifuna, fiuti, una bugueti, guión bajo. Lumati signos de admiración, awaga chagle, liga signo de admiración, ve. Lumati abrir signos de admiración, ya la tiene, guarengu lo hago, la murichu, awaga chagle, la murichu, awaga chagle. Lumati cerrar signo de admiración, la tauru, awaga chagle, liga cerrar signo de interrogación, bien, la Tauru, Awaga Chagle, Anihinke, signo de interrogación, Algda Hagle, o Algda Hanei. Algda Hanei es pregunta en el lado, Algda Hagle, liguía a signo de interrogación, bien. Que ahora sigue guayano lo hago, la abrir signo de interrogación, la murichu,
alg da haglei laure chu alg da haglei lumati la dauru alg da haglei ken wa dauru nen lumati le wa yusuru be golen lu timore le migi febeliri du ayano telau ligira wala circumflex ligia viri do beken lida garifa na ken patiu circumflex ligia wo serben lau timore le migi feti liri du lida garifa na le wo servelira wala wan rechen iseri frente tilen wapani habe kuma golen lumati tilde ligia pegi ligia tilde lumati diagonal bayarati italia lona bu o larinho bu no lauti diagonal lumati lumac número abo vir ne que número le numeral lumac número lumati ge tumac merigen tumac senso to merigen abo rengulo licenso merigen liga lumac be licenso merigen lumati lumac fiadre le abewa ma licenso wadimalo liga lumac be fiadre licenso wadimalo italian gera la wafanya ni huma lumac igirin lida garifuna son los signos de puntuación idioma garifuna lu gera bela wafrende rune que la wabalu aro bonidu henyo buset nageti lu wagambo ni anyen begi gati halida yete bueno wagambo ya nugeti de sí, para las personas que pueden compartir algo. Sé que esto para varios es nuevo. Este signo de puntuación, pues me gusta mucho ir viendo, compartiendo lo que sé, para que podamos estandarizar y globalizar nuestro idioma como se debe, y que los niños o que los que vengan atrás nuestra pues puedan ir fortaleciendo el aprendizaje que tienen, Ronnie. Así me gustaría intervenir, claro. Sí, fíjate que me di cuenta, profesor Enríquez, de que el doctor Bernardes, Jorge Bernardes, que es hondureño, nacido en Honduras, traído aquí por su padre a California, y pues que el día de hoy se dedica a medicina. Él es uno de los doctores que trabaja para una de las universidades más caras de aquí de Estados Unidos, que es la USC, University of Southern California. Y el doctor Bernardes, Jorge Bernardes, escribió un libro también para el aprendizaje de Garífuna, en donde él incluye esta puntuación. Eso fue hace varios años, el cual fue publicado en Honduras, y yo tengo una copia de ese libro de aprendizaje de Garífuna, y ahí vienen un corto número de signos de puntuación. Entonces es de admirar, ¿no?, de que hay mucha similitud, y de hecho está correctamente escrito, comparándolo con lo que el doctor Bernardes tiene en esa publicación, comparado a lo que nos has presentado el día de hoy. Así es de que felicitaciones, muy interesante, muy bonito, y es algo de que se tiene que aprender a usar, como lo decís, para poder internacionalizar y poder llevar el idioma garífuna a las universidades. Así es de que, adelante, profesor, muy interesante. Tremen, Ronnie. Wafani habali sun lida huma lu gayar bela kemba nare uniu lu gayar bela aprenderina umani lu auti vere lu latida mama ayanu argobe gayar tige wafani dorne lu wapuri dune latiga moso wapuri dune lida lu argu mege wati lu wafani dorne bidu dadi ni helmuti lebeda wasu di lati bidetun ba abati walida lubiri yati wafani habali huma yage tidage dawada watu LMB roots tausun LMB roots tausun la mida meriga la mida meriga ya sigeti wayano huma lawti hafga hehera balogu lacha logu murusu liri dimuri le ken warene logu dimuri merero wagleti dimuri merero wagleti listado de palabras antónimas lida chumag
Subiste mi dale a la lacha, y muere, bueno, ya tiene walija, murusu, lo puede Luca ya pela guafani hanihuma, Timuri merero guagle, sigita garífuna, palabras antónimas en idioma garífuna. Pues las mismas son, bueno, las palabras antónimas son o significan lo contrario u opuesto. La palabra antónima, valga la redundancia, proviene del idioma griego antónimos, que se traduce en antónimos y se deriva de anti, lo contrario, y norma, de nombre, quedando el significado como lo contrario al nombre. Y en idioma garífuna proviene de la palabra merero, quagleti, que significa lo contrario, o sea, lo contrario de. Y para eso tenemos un listado de palabras con ustedes, las cuales podemos compartir, ya las igual, Saragu Timuri Huma, bueno, ni Saragu Timuri ya Tuapani Hanihuma, Lida, Aturi Hanile Wadu Begunyo Le, Tabadno Yen, Tiago Beitawado Watuto, Kiara Tiwapani Hanihuma, Reiti Wele, Afisna, bueno, você tem uma guerra que era bila a frente do logo tipido pido, ani la puri do la uluarogu, ani liri dono, lumati la tigre no lida chumaz, la traducción ani huama ya titi wapani ani huma, ayara fada wayano en logo antónimo, le aba loba adíteda, acercar, alejar. Estamos hablando de las palabras antónimas. Me interrumpe Ronnie si, Sí. Bueno, me interrumpe si hay algo que acotar dentro de la misma. No, está bien. Yara tiwayano lo hago, ayara fada, adíceda, acercar, alejar. Yara tiwayano lo hago, alugatina barigi, malugutina barigi. Te extrañé, no te extrañé. Haruti, Uriti, blanco o negro, hablando en sí de los colores. Ugundani, Iruni, alegría, tristeza. Yara tige wayano la ujere guti, mere guti, difícil, fácil. Yara tige wayano la utiliti, suti, frío o caliente. También tenemos anigi que vamos a bello, guñon, de día, por la noche, de día o por la noche, huello guño, ya te voy a no lo hago, duro, luma inébese, delito, respeto, ya te voy a no lo ipagari, oveni, vida, muerte, isieni, misieni, querer, odiar, ichiga, aguidara, dar, quitar. Wow. Iño, unabu, arriba, abajo. Beibuga, midibatina, o midibadibu, te irás, o me iré. Bueno, eso es cuando hay pelea entre parejas, pero no queremos eso. Pitumeruti, waribaguti, bonito o feo. Pitumerutu, waribagutu, bonita, fea. Toda la creación de Jesucristo, haciendo el paréntesis, pues somos bonitos y somos bonitas, hablando de las chicas. Nyururuti, wiriti, pequeño o grande. Biti, waribati, bueno o malo, hablando de acciones. Tarugu, ureño, cerrado, abierto. Hisietibunu, misietibunu, te quiero, no te quiero. Suame inumutibu, malu gutina bari, o sea, suame inumutibu, espacio, suame inumutibu, malu gutina bari, te admiro, no te admiro. Suame inumutibu, masuame inumutibu, te admiro, no te admiro. Keimo, mitiwama, vamos, no vayamos, no iremos. La rugoga, luburiga, claridad, oscuridad. Cielo,
mua, cielo y tierra. La muñonga, larabello, nublado, despejado, o plainity. Ahora sí que van a hablar plainity. Litudiga, lumabiga, o lumabiga, litudiga. Invierno, y estamos hablando de verano e invierno. Lisiga, litíliga, calor y frío. Duriti o duritu, dibuneti o dibunetu, delgado o delgada, gordo o gorda. Magadieti, magadietu, sanditi, sanditu, sano o enfermo. Sano o sana, enfermo o enferma. Áfrida, abélura, salir o entrar. Me gustaría, si hay algo que compartir, Ronnie, estamos ahí. No, yo creo que esto es muy, muy importante saber. Esto es una gran ayuda, es una gran herramienta para tener para el aprendizaje de cualquier idioma. Los antónimos son muy, muy importantes, pues facilitan el aprendizaje del vocabulario. De hecho, pues me estaba riendo porque muchas de las cosas que estoy viendo que tienen antónimos, pues dan risa, ¿no? Porque uno lo escucha a diario aquí en las conversaciones de las personas y uno se imagina lo que están platicando, ¿no? Así es de que adelante, muy, muy buena nota esa de los antónimos, algo que nunca lo había escuchado con ningún profesor de Garífuna. Felicitaciones. Bueno, como le digo, Ronnie, gracias. Siempre en los tiempos libres, bueno, trato de ir aplicando algo para que no sea monótono el aprendizaje. Pues de hecho, el material que logramos confortar o conformar, pues dado a la vida real, es para aprendizaje del idioma, pero lo acoplamos a la vida real para que no se vuelva monótono el aprendizaje o para que no se pueda aburrir la persona que está viendo el material. Y de hecho, acompañado en sí el ejercicio, podemos también hablarlo, el ejercicio o dar las instrucciones, realice los siguientes ejercicios utilizando y combinando las palabras antónimas en el espacio en donde corresponda. Correcto. Al costado izquierdo encontrará las oraciones y al derecho podrá agregar lo contrario para que nuestro ejercicio dé como resultado varias palabras antónimas. Y bueno, el 0 le servirá de ejemplo. Kayarati, Wachara Unein, ejercicio le, Aren Serua Lipe Cuba. Yarati, explain Naniho, Italiana, Lube la de Anihi Dimore, Igiruali, solo Gulu Yarabela Losaru. Ligati Wadai Manule Lube Wadini, lo hago ejercicio le, lo Dimore Merero Wagleti, lo que hayara Bela Wostra Gnei. Lida ejemplo, de 0, o ejercicio 0, le Ani Halibe Yuba, el Maka in Lia Laudinguti, Busetina, Natuduna, Laudinguti, Busetina, Natuduna. Kiara Titi, y la Cheruani, ni Laumalala, Yati Wostra Gutni, y Kengu Berigu Warengu, Mabu Serutina, Natuduna. Woservien Timure Merero Wagleti. Explico que en el ejercicio 0, en el ejemplo, con el color azul tenemos la letra, o sea, la palabra complementaria. Con el color azul está Pusetina Natuduna. Y bueno, para hacerlo como antónimo, lo contrario de Mabu Serutina Natuduna. Explico que en los espacios hay una línea donde hay que completar la palabra para poder ir entendiendo el ejercicio o bien terminarlo. Traducimos esto: Busetina Natuduna, Mabu Serutina Natuduna. Quiero beber agua, no quiero beber agua. Estoy ahí con la explicación, Ronnie. Sí, correcto, no, sigamos adelante, muy bueno. Ok, la hoja de trabajo para realizar ejercicio utilizando palabras antónimas. Ani eriti yarati bichu gunei lugo cero timore merewa ileti duna diliti. Duna diliti.
abati wosara gudin ya ani abati more ni duna ugabati wosara gudin yige lao le abati more le falda beilu y da tichuma gabo gudin agua fría. Entonces ustedes en casa pueden ajustarlo, en casa o en oficina, de donde ustedes se encuentren. Esta es la ventaja que tenemos hoy con la tecnología. Allá pueden ajustarlo en la línea que está en blanco. Por ejemplo, esta Duna Diliti. Estamos hablando de antónimos Duna y sabrán qué agregarle. Leaba, agua fría. Leaba, agua. Puede ser lo que ustedes vayan pensando, lo agregan ahí. Alugatina barigi. Alugatina barigi. Letiaba gyarati waburizunei. O malugutina barigi, que guayana el agua antónimo, gyarati ti hostra gudnei ni munata. Idalia la cachero gune o idalia la samne ne leaba te extraña ayer. Leaba neibu gainho, gadru, jureño tinha chapo, gadru, jureño tinha chapo. Abati hostra gudnei lida piu guati le malabe. Ya te vos terminé, lo pueden ajustar en la línea que está vacía, ajustar la palabra para que se convierta en un antónimo. La tienda está abierta. Seng, vi tu merutu badari, tu novia es bonita, tu novia es linda. Y Magalle Tibuchi, o Magalle Tibuchi, es una pregunta, Magalle Tibuchi. Si fuese afirmación, bueno, Magalle Tibuchi. También se puede utilizar así, solo había que quitarle el signo de interrogación, la pregunta. Quitar que veamos la da uru algo da ni lui. Ahi buse hube hacha gune que auti abuse. Quiera sigue guayano la uñuja buguchu aluguraja. Tu madre se fue a vender o se ha ido a vender. Gene guti la birjonio vereru garifuna. Abati wostra gnen li de geleaba, gene guti la birjonio vereru garifuna. Cuesta la escritura en nuestro idioma garífono. Entonces, como es antónimo, pues nos dará algo positivo y que es lo que lo queremos lograr con estas clases que se están impartiendo desde Radio LMB Roots y Centroamérica. Pues Ronnie, esto es lo que he podido compartir hoy. Nos sobró tiempo. Bueno, si hay alguien que desea hacer alguna pregunta, estamos ahí para servirle. No, excelente, muy buena nota. Yo creo que es suficiente para la clase de hoy porque es mucho de absorber, es bastante información, aunque está bien resumida, pero realmente el querer aprender yo creo que es suficiente para el día de hoy, para que podamos aprender despacio, ¿verdad? Sin acumular mucha información porque no nos vamos a recordar de mucho, pero muy interesante la clase de hoy. Realmente me llenó de mucho gusto el saber de que tenemos no solamente una recopilación de antónimos, sino también de diferentes nombres de los símbolos de escritura, ¿verdad? Así de que gracias por tu tiempo, profesor, y pues esperamos que el próximo miércoles logremos deleitar a toda la audiencia con el aprendizaje de garífuna a través de Radio Centroamérica en Los Ángeles y www.lmbroots.com allá en el Bronx, en Nueva York. ¿Algo más que querás agregar? ¿Cómo está el clima por ahí en Guatemala, en Livingston, ahí en la capital? Bueno, aquí caluroso, Ronnie, Sugati, Yauguru, y el embotellamiento que se produce en la calle, ¿no? Es cierto. Sí. Pues muchas gracias. Eso, pero ahí todo tranquilo, solo si me pasa al aire para dar una pequeña información, o sea, fuera del aire para platicar un poco. Ok, correcto. Así de que, ladies and gentlemen, thank you so much. This has been today's lesson. And it is all on our Facebook page of Garifuna Language and Culture Academy. So we invite you to please join us on Facebook, become our friend, and we'll be more than glad to share all this wonderful information with each and every one of you so that we shall continue to learn
the Garifuna language. So I'm going to play some music now, and we're going to leave you, of course, with brand new music from Tucumán, César Flores, Tucumán, from Honduras, directamente de Honduras, el señor Tucumán. Vámonos. Oíme, Ronnie. Oíme, Tucú. ¿Qué es lo que somos? San Vicente. San Vicente. Pa' mi gente. Anda limando. Anda limando. En una noche preciosa en que yo te conocí. Pasamos momentos preciosos entre tú y yo. El amor poco a poco se me fue acercando a ti. Yo nunca pensé que me iba a enamorar de ti. Nunca me dejes con este amor. Ay, te lo ruego, amor, por favor. Ay, pero yo sé que tú sientes lo mismo que yo. Dame una oportunidad para darte más amor. Amor, sabes que no puedo vivir sin ti. Tu amor es únicamente para mí. Cada día, cada amanecer, solo pienso y pensando en tu corazón. ¿Dónde estás? Quisiera tenerte a mi lado para abrazarte. Cuando tú llegaste a mi vida, amor, yo sentí algo especial en mi corazón y sentí que el paraíso se me abría al saber que el amor de mi vida eres tú. Nunca me dejes con este amor. Ay, te lo ruego, amor, por favor. Ay, pero yo sé que tú sientes lo mismo que yo. Dame una oportunidad para darte más amor. Juega la cuchi para checha ya sale. Juega mándalo sin tu mililao. Tu mago, oí, mi gamogo. Eres el amor de mis sueños que me llenan de tanta satisfacción. Juega la cuchi para checha ya sale. Juega mándalo sin tu mililao. Tu mago, o lo digo, más bonito yo. Oí, le tomarás que tu papi. Tú tomarás dicha la cuchi para que te hayas ahí. Juega mándalo sin tu mililao. Tu mago, ama mi bonito diseño. Juega la tina que ni llegue. Mi quita la cuchi para que te hayas ahí. Juega mándalo sin tu mililao. Tu mago, juega la cuchi para que te hayas ahí. Juega mándalo sin tu mililao. Tu mago dice, qué lindo. Una vez más. ¿Ah? Así, qué lindo San Vicente. ¿Saben quién llegó? Tucumán. Kalala ganyo lila ma. Esta bina ganyo lilo. Kalala ganyo lilo. Kalala ganyo lila ma. Oh lila. Oh lila.
luma la miselumama bayanu hanuma On behalf of Garifuna American Heritage Foundation United, we thank you for joining us tonight to the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy online. Don't forget, tune in every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbroots.com in the Bronx and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or the handout from our Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio shows are recorded or archived for your online demand. So you can find it on YouTube, Gafu channel, anytime, 24/7. This project is made possible in part by a grant from Alliance of California Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund, the William and Flora Hewitt, and the James Irvine Foundation.